Se dice, y no es que se dice, sino la realidad, que los aliados ganaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial montados en barril de petróleo o montados en barriles de petróleo. ¿Y por qué decimos eso? Porque eso le permitía más agilidad en los mares. Alemania tenía que utilizar carbón para poder mover sus barcos. Hoy en Tito en la geopolítica vamos a hablar del petróleo y las energías. Y para eso hemos invitado a Eleazar Mojica, experto en petróleo. Él es catedrático de la Universidad Central de Venezuela, además de la Universidad de los Hidrocarburos de Venezuela y también de la Escuela de Altos Estudios Diplomáticos. Con Eleazar vamos a analizar la situación energética y de petróleo. Así es que no se pierda este programa. Bienvenidos todas y todas a Tito en la geopolítica, y le pedimos a aquellos que no se han inscrito, pues que se registren en Tito en la geopolítica y lo compartan con sus redes de relacionados. Así es que saludos, hermano, saludos, Eleazar. Aquí te tenemos. Los canales de Tito en la geopolítica son tuyos para explicar la historia del petróleo, para que nos haga una breve sinopsis de qué fue, cómo incidió el petróleo en todo el siglo XX, las guerras que se dieron y el impacto que tuvo en la economía el petróleo. Tito René Olivo, es un verdadero placer estar de nuevo en tu ya conocido programa Tito en la geopolítica, que tiene ya un caudal de seguidores en nuestra República Bolivariana de Venezuela, y por supuesto es un programa de amplia cobertura en nuestra región latinoamericana y caribeña, gracias a la calidad, a la constancia y el empeño que le pones a estos programas llenos de investigación, de datos que invitan a la reflexión permanente. Somos un seguidor de todo eso que haces a lo largo de toda la semana, lo cual demuestra tu constancia y compromiso con el estudio y divulgación de un área fundamental como lo es la geopolítica, ¿no? Programa estelar, como bien tú señalas, en donde no se maquilla la verdad ni se rinde homenaje al poder. Así En es. verdad, muy interesante y de gran actualidad la temática, como siempre, acerca del petróleo, pero también de la electrificación, que como tú has señalado, forman parte de esas dos fuerzas que sin duda alguna definen la economía y la geopolítica global. Y antes de responder a la pregunta, un poco para situar a quienes nos escuchan en el día de hoy, quisiéramos puntualizar que la geopolítica actual podría definirse como la actividad que se desarrolla con la finalidad de influir en los asuntos de la esfera internacional. Entendido esto como la aspiración de influencia a escala global. Pero la geopolítica sigue estando estrechamente ligada a las circunstancias geográficas. Y esas circunstancias geográficas, como sabemos, son las que menos cambian. Bien sean desde meros accidentes como cadenas montañosas o estrechos o las mismas rutas petroleras, ¿no? Incluida, por supuesto, la población
y la distribución desigual de los recursos naturales. Es allí un elemento que genera el conflicto, ¿no? Y esto lo vemos a lo largo del siglo XX, cuando observamos que fundamentalmente las reservas más grandes de petróleo se encuentran del lado de los países de economía dependiente y otrora países del tercer mundo, ¿no? Lo que quiere decir que los países desarrollados, aquellos que tenían en el siglo XX lo que se denominó a partir de 1928 como el cártel petrolero de las 7 hermanas, exactamente a partir de septiembre de ese año, eran países, por ejemplo, como Holanda, Inglaterra y Estados Unidos, que no tenían la mayoría de estos recursos, sino que estos recursos estaban fundamentalmente en lo que después van a ser los países que conforman la OPEP y que al día de hoy siguen representando las mayores reservas. Estamos hablando en el caso de los 12 países de la OPEP de un 79,35% de las reservas certificadas de petróleo. Pero si sumamos a estos 12 países otros 10, que es lo que se conoce a partir de finales del año 2016 como la OPEP Plus, estamos hablando casi del 90% de las reservas petroleras. De cualquier manera, el petróleo marca un hito en el siglo XX, un hito de tanta relevancia que se asocia el siglo XX con el siglo petrolero. Sin embargo, debemos aclarar que es hacia 1959, 1960, cuando el petróleo en el nivel de consumo logra pasar por encima del carbón. Hasta ese momento el carbón tenía el primer lugar. Y aquí queremos aclarar que no es que el petróleo haya desplazado al carbón. No, el carbón se sigue utilizando al día de hoy y en una proporción bastante significativa. Estamos hablando casi de un 27% de la matriz energética mundial se corresponde con el carbón y un 30,6% se corresponde con el petróleo. De acuerdo con las proyecciones y perspectivas que hace la OPEP, es posible que para el año 2050 el carbón se reduzca a una participación en la matriz energética de un 13,6%, ¿no? Pero apenas el petróleo va a pasar de 30,6% a un 29,8%, es decir, una disminución de apenas un 2,61% en términos relativos, pero en términos absolutos, bueno, el mundo va a seguir siendo petrolero y el crecimiento va a seguir, porque año 2024 el petróleo cerró con una cifra de consumo de 103.800.000 barriles. Y en este año 2025, dado que el crecimiento de la economía mundial se sigue manteniendo alrededor del 3%, hay un incremento en el consumo de 1,3 millones de barriles, lo cual va a situar el consumo mundial en este 2025 en 105 millones con 100.000 barriles por día. De ese 1,3 millones de barriles por día de incremento, 1,2 millones corresponden con el consumo en las economías emergentes y apenas 100.000 barriles corresponderían con los países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Pero en todo caso, para el año 2050 se proyecta que el mundo estaría consumiendo 123 millones de barriles por día. Es decir, un incremento de casi 20 millones de barriles en términos absolutos si comparamos
2024 con el año 2050. La única variación allí significativa es la disminución del consumo de carbón, que pasaría de 26.5% a un 13.6%. En el caso del gas, va a aumentar, pero no será un aumento significativo, dado que el gas en este momento representa un 22.7% de la matriz energética mundial, pero para el 2050 estará por el orden del 23.7%. ¿no? Es importante las informaciones que tú estás sirviendo, porque en términos geopolíticos hay que ver la incidencia que ha tenido el petróleo y las guerras que se han desatado. Hablábamos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados, como dijimos anteriormente, le ganaron a Alemania montado en barriles de petróleo. Pero también ha habido la ocupación militar y una cantidad de guerras que se han desatado en países productores para países hegemónicos, como el caso de Estados Unidos, apropiarse de esos recursos petroleros. Ahí está el caso en este siglo, ya no en el siglo XX, en este siglo está el caso de la invasión a Irak, donde se dijo que tenía armas de destrucción masiva. La invasión a Siria, a Libia, para derrocar a Gaddafi diciendo que era un dictador, pero al que jugaba con cabeza de niño en Siria, pues lo elevan como un patriota y lo reciben en la Casa Blanca. Jugando con cabeza no solamente de niños, sino de opositores, cristianos y cosas así, porque es un líder de Al Qaeda. Y la guerra los bombardeos y las sanciones a Irán, país petrolero, y también el golpe de Estado del Maidán del 2014 para ir cercando a Rusia y dividirla en varios estados para entonces Estados Unidos tener la apropiación de ese recurso que es petróleo. Pero no solamente el petróleo se queda, sino también esos 17 minerales raros o de tierras raras, que no son raros, sino de tierras raras, que se están utilizando para la electrificación. Entonces, es importante conocer esto para ver. Ya tú hablabas de las 7 hermanas, que eran Texaco, Socal, Shell, Exxon, que eran los que fijaban los precios del petróleo y se mantuvo estable en ese momento. Y aquí habría que hablar de la primera crisis del petróleo y la segunda crisis del petróleo que se dieron conjuntamente con guerra. La guerra del Yom Kippur y la guerra Irán e Irak, lo cual hizo que los precios del petróleo subieran. Y aquí, después de esta participación mía, porque vamos a hacer un coloquio más que una entrevista, me gustaría ver cómo tú vislumbras en este momento la participación del petróleo en la economía y si este va a ir reduciendo o, que ya tú hablabas, o las energías renovables van a ir incrementando, tomando posición, dado que China tiene un buen pedazo del pastel de energías renovables y ha hecho inversiones grandes en la producción de paneles solares eficientes y turbinas eólicas. Bueno, varias cosas allí. Ciertamente, el siglo XX fue un siglo de grandes confrontaciones, ¿no? Que incluso internacionalizó la guerra, a pesar de que, digamos, literalmente se hace llamar Primera y Segunda Guerra Mundial, no tuvieron esa dimensionalidad, pero no es ese el debate que queremos significar. Lo que queremos significar
es que justamente por esa distribución desigual de los yacimientos petrolíferos y el hecho de que sean los países consumidores y desarrollados los que tengan en menor proporción estos recursos, eso origina un motivo de conflicto. Y como bien tú lo señalabas, hay un punto de quiebre o de ruptura, que es octubre del año 1973, la guerra de Yom Kippur, que tú acabas de mencionar. Y con ese episodio que se da el 6 de octubre del año 73 y que representa el embargo de los países árabes, miembros de la OPEP, hacia Occidente, bueno, el precio que era manejado por las transnacionales, específicamente por las 7 hermanas y algunas que otras independientes, ese precio no sobrepasaba los $2 por barril. Y a partir de allí, los precios se van hacia arriba. Pero eso da nacimiento también a la Agencia Internacional de Energía. Y un poco más adelante, en el año 76, 77, da también nacimiento al G7. Y a partir de allí hay todo un debate acerca de la cuestión ecológica y ambiental. Y eso comienza a ser viable con los altos precios del petróleo, comienza a ser viable que otras áreas geográficas comiencen a producir petróleo y a ganar ciertos espacios frente a la OPEP. Me refiero, por ejemplo, a los países del Mar del Norte, ¿no? Luego, con el segundo acontecimiento que también mencionaba, que tiene que ver con la guerra Irak-Irán, ¿no? Que duró aproximadamente hasta 1988, desde el 79-80, allí deviene otra crisis energética y se genera un segundo boom petrolero en la misma década de los años 70. Un boom que va a llegar hasta 1982 aproximadamente y que en términos nominales y también reales va a llevar el precio del petróleo por encima de $30, lo cual es un incremento significativo porque hasta el año 73 el precio estaba alrededor de entre $2 y $3 por barril. Sin embargo, Occidente, con la Agencia Internacional de Energía y con el G7, comienzan a quitarle espacio a la OPEP. Pero además de eso, comienzan también a incidir decididamente sobre el precio de la OPEP y a tal punto que a partir de marzo del año 1982, la OPEP se ve en la necesidad de copiar una fórmula que no era propia, no es originaria de los países nuestros, sino que era originaria de Estados Unidos, que son las cuotas de producción, para tratar de ganar espacio en cuanto al precio del petróleo. Entonces, grosso modo, ahí entra toda una conflictividad entre la Agencia Internacional de Energía, más propiamente Occidente, y la OPEP, por apoderarse, ¿no?, de otras variables en el mercado petrolero. Y esto va a desembocar luego en los años 90 con toda una situación que se va a expresar con mayor agudeza después de la caída de la Unión Soviética. Nos referimos a la puesta en marcha de una globalización neoliberal que jugó a la apertura petrolera de todos estos países miembros de la OPEP, incluido Venezuela, y en la cual sentaron una especie de fórmula donde privilegiaban volúmenes de producción por encima del precio. Pero no solamente eso, sino que además colocaron a la OPEP en una posición
de anacronismo y de no corresponderse ya con los nuevos tiempos de la cosmovisión del mercado, a tal punto que, por ejemplo, Venezuela casi que se retira de la OPEP. La última gestión o administración de los gobiernos antes de la llegada de la Revolución Bolivariana apostaron a que Venezuela se saliera de la OPEP por considerarla como una especie de club de Pinocho y una organización anacrónica que había pasado de moda. Y todo esto hizo que Venezuela terminara. Escúchame, ¿sí? Tiene que centrar más la cámara, que no te está viendo bien. Ok. Déjame ver. ¿Ahí? Déjame ver, baja más. Baja. ¿Ahí? Baja. Y mira la cara frente de la cámara. Bueno. Ok, ahí. Señalábamos que... Es que, espérate, es que te está viendo de los ojos para abajo solamente, no se te está viendo la frente. Ahí. Ya. Okay. Bueno, decíamos que además de la situación que va a generar con la creación de la Agencia Internacional de Energía y el G7 como consecuencia de la guerra de Yom Kippur, después de la guerra Irak-Irán entre el 79 y 1988, y sumado a lo que fue la caída de la Unión Soviética, Occidente, con la cosmovisión neoliberal, trató de dominar a través de las políticas de apertura y liberalización económica el manejo soberano que sobre ese recurso tenían principalmente los países de la OPEP. Luego, cuando por esta vía no pueden lograr apoderarse de estos recursos, entonces sucede lo que hemos visto en este siglo XXI, particularmente con lo ocurrido en marzo del año 2003, cuando se invade a Irak, ¿no? Seguidamente se hace con Libia, otro país de la OPEP, pero hay que recordar también que antes de lo de Irak, aquí en Venezuela hubo también un golpe de Estado para derrocar a la Revolución Bolivariana, justamente por la promulgación de varias leyes, entre ellas una ley petrolera que buscaba el manejo soberano de recursos petroleros. Entonces, lo que queremos significar con todo esto es que los métodos de lucha por parte de Occidente para apoderarse de los yacimientos petrolíferos que ellos no tienen en su territorio han sido métodos variados y combinados en la utilización, ¿no? La Agencia Internacional de Energía hace su trabajo desde el año 74 cuando se funda, pero también vemos que el poderío militar estadounidense hace lo suyo, invadiendo a los países que tienen el recurso petrolero, pero no solamente porque tienen el recurso petrolero, sino porque fundamentalmente los gobiernos de esos países se vuelven incómodos porque no están de acuerdo o no comulgan con la visión de la cosmovisión, valga la redundancia, neoliberal, y eso hace entonces que países como Irak en el pasado, Libia con Gaddafi, Venezuela con Hugo Chávez y Venezuela con Maduro, se conviertan en países incómodos. Mira. Entonces, el petróleo está ligado íntimamente a esa conflictividad. Y esa conflictividad se expresa en términos de economía política en la distribución desigual de esos recursos, porque los yacimientos están justamente en los territorios que son ajenos al mundo desarrollado. Y ya eso les genera a ellos tensiones que resuelven, como hemos dicho, por variados métodos o estrategias, desde las intervenciones hasta la aplicación de recetas
neoliberales en todos los países propietarios. Mira, tú has hecho un acotamiento sobre el modelo neoliberal. El detonante en el año 1973, inflacionario, que creó la guerra del Yom Kippur, esa guerra que disparó los precios del petróleo de $2.50 a $11.50 el barril. Eso generó lo que Keynes, como yo siempre he dicho, nunca se imaginó que se iba a dar en la economía global, porque Keynes analizaba de que la inflación se daba al margen o sea, el incremento de la inflación venía muy aparejado de el incremento del dinamismo económico, y que cuando había deflación era porque la economía estaba cayendo. Por lo tanto, la deflación se daba al margen del crecimiento económico, y el crecimiento económico llevaba inflación. Por lo tanto, cuando había deflación, el Estado tenía que intervenir en la economía, bajando la tasa de interés bancaria, generando inversión pública, incrementando el gasto público para incrementar el dinamismo económico. Cuando ese dinamismo económico llegaba a un calentamiento, entonces el Estado tenía que incrementar la tasa de interés, reducir la inversión pública para moderar la economía. Pero ahí en el año 1973 se da que el Estado, habiendo caído la producción bruta interna, o sea, ha caído, había un proceso de deflación económica, había inflación, comenzó a darse lo que se conoce en economía como estanflación, que es estancamiento económico con inflación. Y esto indujo a los norteamericanos, porque se daba conjuntamente con la caída de la tasa de ganancia de Estados Unidos y con el disparo del precio del oro en ese momento, de impulsar el modelo neoliberal. Es ahí donde comienza el núcleo de impulsar el gobierno neoliberal, y lo hacen a través de golpe de Estado en todo el cono sur. Se impone en Chile con un golpe de Estado, comienza ya en Argentina, que había un golpe, se da el golpe de Estado al peronismo, y se instaura también el modelo neoliberal, y en otros países como Brasil y Uruguay, que ya habían gobiernos militares, entonces comienza a aplicarse ese modelo con la desaparición de los dirigentes sindicales que querían luchar por una economía de bienestar, una economía donde el trabajador tuviera mayores beneficios y que se pudiera indexar a la inflación los costes que se venían dando. Entonces, ahí comienza a darse. Y ya tú, en la otra parte, después de la caída del bloque socialista, en los felices 90, pues ya ellos comienzan a aplicarlo a través de el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, para ir introduciéndonos y ver, el petróleo no es solamente combustible, porque para muchos entendemos que el petróleo es gasolina, que el petróleo es sí, que el petróleo es fuel oil o gasoil. No, el petróleo es más que eso. Ya el petróleo es materia prima para fabricar piezas de automóviles, o para fabricar partes de automóviles o de aviones o de carros. Es medicamento, el petróleo es alimento. O sea, el petróleo está muy diversificado, y eso hace que salir de la dependencia del petróleo, aunque pueda reducirse, sea difícil. No sé cuál es tu apreciación sobre este tema. Bueno, fíjate, hay varias cosas allí. En primer lugar, hacia finales de los años 60, se da ese fenómeno de la estaflación, que eran
elevadas tasas de inflación combinada con decrecimiento económico. Y eso genera el paso del modelo fordista al modelo toyotista. Viene la guerra del 73 y cuando uno lee a Kissinger, uno entiende que parte de ese escenario lo promovió Estados Unidos. Y lo promovió porque no olvidemos que en agosto del año 71 se pone en evidencia el agotamiento del modelo de Bretton Woods de julio de 1944 con la cuestión del dólar en el año 71. Y a partir de allí el petróleo va a jugar, ¿no?, como una especie de apoyo fundamentalmente para la economía estadounidense, porque no va a tener ningún respaldo. Y en mucho de esto tiene que ver el petróleo. Ahora, ¿a quién afecta ese incremento de los precios del petróleo del año 73-74? Y que de un modo perverso se le ha adjudicado a la OPEP. Bueno, cuando uno revisa eso, se da cuenta que las economías que se afectan son Alemania y Japón, que eran los grandes competidores con Estados Unidos en el bloque occidental, y Estados Unidos frente a la Unión Soviética había perdido ciertos espacios en ciencia y tecnología, y esos espacios lo gana Japón y Alemania, pero con el incremento de los precios, por ser Japón y Alemania países importadores netamente de petróleo, obviamente que ese incremento en los precios los termina afectando mayormente a ellos, y eso beneficia entonces a la economía estadounidense. También la beneficia porque parte de todos esos recursos o ingresos petroleros que vienen hacia el denominado tercer mundo en ese momento, bueno, regresaron nuevamente a Estados Unidos y al mundo desarrollado a través de las importaciones para satisfacer las demandas internas en los respectivos países, fundamentalmente de la OPEP. Entonces, creo que eso es importante. Esto es importante aclararlo, porque la cuestión de los precios y la situación de los años 70, de las dos crisis energéticas, termina prácticamente debilitando a la OPEP. Como ya decíamos, por la creación de la Agencia Internacional de Energía, por el surgimiento de nuevas áreas geográficas petroleras como las del Mar del Norte, pero además de eso, también esa tecnología hace que el petróleo no solamente se le pueda aprovechar como fuente energética, sino que, como tú lo acabas de señalar, el petróleo es además una materia prima que da nacimiento a una vasta industria que va desde los polímeros hasta las farmacéuticas, empresas médicas y, en fin, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Entonces, petróleo es más que energía, y petróleo va a seguir teniendo la delantera en cuanto a fuentes energéticas, porque el modelo capitalista, y esto es importante también subrayarlo, el modelo capitalista es un modelo que va a privilegiar siempre la finanza por encima incluso del ser humano. Y en ese sentido, hasta ahora, en términos de economía, la fuente energética que le es más apropiada a las ganancias y al modelo capitalista es el petróleo. Otro elemento que quisiera agregar acá, cuando hablas del neoliberalismo y cómo este se inicia justamente por nuestra América, tras el derrocamiento de Salvador Allende, allí tenemos una primera experiencia de neoliberalismo, incluso antes que Margaret Thatcher y Ronald Reagan, respectivamente, ganasen las elecciones en Inglaterra
y Estados Unidos. Pero en términos de filosofía política, el neoliberalismo tiene su base con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, por ejemplo, acuñó aquella frase que decía: la sociedad no existe, lo que existen son los individuos, ¿no? Y ese es el centro neurálgico, ideológico de la cosmovisión neoliberal. Es decir, el individuo por encima de lo colectivo, el individuo por encima incluso de la sociedad, ¿no? Y detrás de la caída de la Unión Soviética, esa ideología, esa cosmovisión se hizo prácticamente hegemónica. Afortunadamente, el mundo que tenemos ahora en el año 2025 es un mundo menos hegemónico que el año de 1991, cuando cae definitivamente la Unión Soviética. Ahora tenemos actores en el plano internacional, como es el caso de Rusia y China, que se debaten con Estados Unidos. Y esto es muy importante. Otra cosa, para agregar a este punto, es bueno situarnos en la matriz energética de Estados Unidos. A pesar de todo el desarrollo tecnológico y científico, Estados Unidos, al día de hoy, noviembre del año 2025, de acuerdo con las revisiones e investigaciones que hacemos siempre en materia energética, encontramos la siguiente realidad que queremos compartir con quienes nos escuchan en este momento. Escúchame, Y es que, por que no se ejemplo, te está viendo. Parece que tú tienes algo puesto sobre la cámara. Ahí, vamos a ver. Ahí, ajá, parece que ahí, tú estás, se ve el dedo más que ahí, bueno, ya, ahí, aquí. ahí baja, abajo Sí, ahí. Ok, sigue. hay un tercer elemento que quisiéramos destacar y que tiene que ver con esta discusión. Y me refiero a la matriz energética en Estados Unidos. Matriz energética ahora en noviembre del año 2025, ¿no? Y tras las investigaciones y revisiones estadísticas que realizamos sobre la apasionante materia energética, encontramos lo siguiente que queremos compartir con los televidentes de Tito en la geopolítica. Y es que el 39% de la matriz energética estadounidense se corresponde con el petróleo, ¿no? Mientras que un 35% con el gas, un 9% con el carbón, apenas un 6% con energía renovable, otro 10% con energía nuclear y el ínfimo 1% con hidroelectricidad. Entonces, esa matriz energética que tiene Estados Unidos, cuando uno lo observa, da también elementos para entender por qué este país vive siempre al asedio de los países que tienen recursos petroleros, como es el caso de Venezuela y los países del Medio Oriente, ¿no? A propósito, América Latina es la segunda región con mayores reservas de petróleo a escala mundial. Estamos hablando de un 22,34% de las reservas mundiales. Las primeras reservas las tiene el Medio Oriente con casi un 56%, pero de esos 350,000 millones de barriles que tiene América Latina, bueno, más del 85%, un 86%, es por influencia de Venezuela, que tiene más de 300,000 millones de barriles. Entonces, cuando uno ve esa matriz energética de Estados Unidos y la necesidad que ellos tienen sobre el consumo petrolero, que es un consumo de más de 20 millones de barriles por día, uno entiende por qué esa apetencia de apoderarse del petróleo en el mundo. A esto hay que sumar que los 45,000 millones de reservas que tiene Estados Unidos de barriles, cuando se combinan o se relacionan con los más de 20 millones que consumen y los más de 13 millones que ahora producen, bueno, Estados Unidos apenas tendría petróleo para tan solo 6 años. Si ellos buscaran satisfacer
toda su demanda global diaria a través de la producción nacional, ¿no? Ellos ahora importan unos 7 millones de barriles, pero esa es la razón fundamental por la cual sienten la necesidad de ir hacia otros países, incluido Venezuela y los países del Medio Oriente. Pero fíjate que ellos, que tienen un discurso también ecologista, aunque no es el caso del presidente Trump. El presidente Trump, dentro de todos los presidentes neoliberales, pudiéramos decir que es el más coherente en el sentido de la defensa o en el sentido de decir la verdad de lo que en el fondo piensa el neoliberalismo con respecto a los recursos naturales. Y es que Trump anunció a su llegada al poder en enero de este año 2025, en su segundo oportunidad como presidente, anunció que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París. Pero además de eso, Trump no disimula su apetencia por lo petrolero, ¿no? Sin embargo, llama la atención que otros líderes, incluidos también empresarios, hacen siempre un cuestionamiento y una estigmatización al tema de las energías fósiles y reivindican todo lo que tiene que ver con la economía y la ecología en sentido verde, pero llama la atención que esos propulsores de la ecología y la economía verde también invierten millones de dólares en la exploración y producción de petróleo. Y entendemos que ellos reivindican la parte de la ecología y la economía verde porque es un tema que de manera permanente demanda la sociedad. Y además porque al igual que el tema de la pobreza, son dos temas que van como de la mano y esos dos temas generan votos. Eso lo vemos en América Latina y también lo vemos en los países desarrollados. Pero por ejemplo Bill Gates, que tiene proyectos e inversiones en lo que se puede considerar como la geoingeniería, ¿no? Y la manipulación climática, bueno, también está metido aquí al lado en la Guyana, en la República Cooperativa de Guyana, a través de las nuevas exploraciones que están haciendo con la ExxonMobil, ¿no? Guyana ahora produce 660,000 barriles por día. Ellos dicen que para el 2027 pueden estar en 1.200.000, 1.400.000 barriles. Y resulta que muchos de los líderes políticos y empresarios que cuestionan los fósiles están metidos en esos grandes proyectos. Entonces, hay como un discurso hipócrita y como un discurso inmoral hacia el tema de la ecología y la economía verde. Pero se entiende eso porque en el fondo, realmente, para el capitalismo, lo importante son las ganancias. Y en ese sentido, la ecología, el medio ambiente, el clima, la economía verde, se quedan como siempre en lo discursivo, pero en la realidad verdadera, lo que va a seguir operando, y eso lo acaba de reconocer esta semana pasada en su última reunión. Sí. Me refiero a la Agencia Internacional de Energía. En un documento de 518 páginas, ellos dan esperanza en lo que es la electricidad, pero al mismo tiempo reconocen que la energía fósil y especialmente la petrolera va a seguir su marcha. Y reconocen también que Trump defiende y apuesta por el petróleo antes que por las energías renovables, ¿no? Entonces, esto es importante considerarlo, como también es importante revisar lo que ocurrió en la cumbre de las partes, la anterior, no la que ahora se lleva a cabo en Brasil, que finaliza este próximo 21 de noviembre, sino la que se realizó el año pasado en Azerbaiyán, que es un país miembro de la OPEC Plus. Bueno, allí el presidente de Azerbaiyán
prácticamente denunció o hizo público que mientras a los países productores de petróleo, exportadores de petróleo, se le dice en los foros que tienen que bajar las emisiones de CO2 y tienen que contribuir con el cambio climático, esos mismos líderes, tras bastidores, se reúnen y le exigen que sus países tienen que producir mayor cantidad de petróleo para facilitar el desarrollo económico y la estabilidad política de las naciones desarrolladas. Entonces vemos allí la cuestión de la inmoralidad del capitalismo, ¿no? Pero un capitalismo que está atrapado, no tiene forma de generar un mundo con igualdad, con equidad, y menos un mundo con una economía y ecología que reclaman las grandes mayorías, porque sencillamente eso que Marx ponía de manifiesto en su capítulo 1, el tomo 1 del Capital, que era la mercancía y que tiene que ver con valor de cambio, valor de uso y producto del trabajo, de manera simultánea esas tres condiciones para hablar de mercancía. Para ellos, el valor de cambio, al fin y al cabo, es lo fundamental y es lo que siempre van a privilegiar por encima, oígase bien, por encima de cualquier otra realidad o situación. En consecuencia, lo de las economías verdes o las fuentes de energía renovable, creo que no es ni será posible mientras estemos en la lógica de una sociedad capitalista, una sociedad que tiene como cosmovisión el neoliberalismo, donde todo sin excepción que tenga un valor de uso, se busca de una manera desesperada asignarle también un valor de cambio, con la finalidad de hacerla viable como una especie de mercancía. Mira. Entonces, esa es la gran tragedia de esta sociedad, que es una sociedad cuyos teóricos, digo los teóricos que defienden el neoliberalismo, bueno, hablan ya de la sociedad postpetrolera, la posmodernidad, y a todos les van poniendo ese neologismo que es el neo, ¿no? O el post. Pero resulta que en el fondo, sin negar de que hay cosas nuevas, de que hay una hipertecnología, una hipereconomía, de que hay un mercado financiarizado que es consecuencia del desarrollo de las tecnologías y de la ciencia, bueno, no se puede negar que esa búsqueda de pretenderle colocar post y neo a esas realidades que no han variado mucho, operan de un modo irresponsable y solamente tienen una carga ideológica, porque cuando hablamos de posmodernidad, la sociedad postpetrolera, ¿no? La posverdad, etcétera, entonces lo que se está buscando en el fondo es tan sencillamente anular las categorías marxistas, como por ejemplo la lucha de clase. Se está buscando anular de que el mundo sufre y tiene desigualdades. Y entonces cuando se asumen esas categorías postmodernas, bueno, se termina presentando al mundo como si toda la economía y todos los países tuvieran el mismo ritmo de crecimiento, tuvieran el mismo ritmo de consumo energético, y se habla, estamos en una sociedad postpetrolera, y lo acabamos de ver. En este año 2025, el incremento del consumo es de 1,3 millones de barriles. Es verdad que las sociedades desarrolladas, cada vez por eficiencia energética y por desarrollo tecnológico, consumen menos petróleo, pero las grandes mayorías, que es donde está el sur global, donde estamos también nosotros, está China, está Rusia, bueno, observamos que más del 90% de ese incremento de consumo petrolero va hacia esas economías. Y eso pone en evidencia que no hay una situación homogénea en cuanto al crecimiento ni en cuanto al consumo de materia energética, petrolera, gasífera o de electricidad. De hecho, en la misma América Latina lo vemos.
países, por ejemplo, como Uruguay, Costa Rica, Paraguay, tienen un consumo eléctrico que se corresponde más con las energías renovables y con la hidroelectricidad que con los fósiles. Pero en el caso de República Dominicana, que es el país de nuestro querido amigo Tito, allí la situación es a la inversa. Allí, por ejemplo, ese consumo eléctrico final responde más a la influencia de las energías fósiles. Sí. Entonces, esto es importante porque el neoliberalismo también nos vende la cosa como de que los países de economía dependiente son los responsables de todas las cosas malas que pasa con el ambiente. No, pero al mismo tiempo nos presenta como que vamos todos en el mismo nivel de crecimiento y resulta que no es así. Hay más de 660 millones de personas que no tienen acceso a la energía eléctrica. Otra cosa interesante, China es el segundo país consumidor de petróleo y hoy en día el primer país importador de petróleo. Entonces, hay también variaciones dentro del mundo energético cuando se compara China con Venezuela. China también desde el año 2022, por primera vez, llegó a tener una especie de ingreso per cápita de más de $12,555, lo cual lo convierte en un país de alto nivel económico. Pero además de eso, el Premio Nobel de Economía, el periodista y economista Paul Krugman, ahora mismo en octubre de este año, ha dicho que China ha superado doblemente el consumo eléctrico con respecto a Estados Unidos. Y dice que China ha desplazado sustancialmente a Estados Unidos y que ese desplazamiento no es una cosa que va a ocurrir, sino que ya ha ocurrido. Mira, pero además de eso, hay que entender que la electricidad está vinculada con el desarrollo económico, un poco como diría Lenin, cuando le preguntaban qué era socialismo, los soviets más electricidad. Entonces, bueno, mientras que Trump y Estados Unidos se quedan en el consumo tradicional de las fuentes energéticas, como vimos con la matriz energética de ese país, China está apuntando hacia nuevas vías, ¿no? Sin que ello signifique el agotamiento del consumo petrolero, como lo presagia el último informe de la Agencia Internacional de Energía de la semana pasada, que dice que para el 2029-2030 el petróleo llegaría a su techo o nivel máximo de consumo, ¿no? Eso creo que es importante resaltarlo, como también es importante resaltarlo, y con esto cierro esta pregunta, el hecho de que ahora esa economía basada en los chips, bueno, cuando uno revisa las estadísticas, encuentra también que los ingresos y las inversiones sobre esas nuevas tecnologías están siendo más elevadas incluso que la petrolera. Por acá hay un libro que se llama La guerra de los chips, y justamente en ese libro, que es de reciente publicación, que dice La guerra de los chips, la gran lucha por el dominio mundial. Bueno, allí vemos que ese sería como la especie del nuevo petróleo, pero ese nuevo petróleo, valga la redundancia, requiere también la generación de petróleo, gas y carbón para que esa economía mundial, incluida la China y Estados Unidos, puedan llevar a cabo esos proyectos. De manera que el petróleo va a seguir representando no solamente una parte importante dentro de la matriz energética, sino el principal vector energético para las próximas 3 o 4 décadas. Mira, y tal vez nos quedan ya como 4 o 5 minutos. Entonces, la verdad que hablar contigo es interesante. Mira, yo soy de lo que entiendo que el mundo debe ir a una energía mucho más limpia por el tema del calentamiento global.
Y también porque mi país es un país importador neto de energía y que está en Sí. el mismo trayecto por donde vienen los huracanes, no solamente de donde nace el sol. Pero la verdad es que Estados Unidos y los países industrializados europeos del norte, como tú bien lo hablas, pues ellos son consumidores hábiles o ávidos de energía y en este caso de petróleo. Y por lo tanto tratan de atacar a los países que son productores de petróleo. Y ahí está la historia, las guerras, las mentiras, lo que se ha montado en ese sentido para tratar de apropiarse de los barriles de petróleo y para romper la OPEP en ese momento. Ese es un tema. El otro tema es que se va dando paso, y como tú bien lo hablabas, de la tecnología, de los chips y de la electrificación, que es importante que tenemos que hacer ya por el tiempo que nos queda, una parte para analizar el tema de la electrificación, porque no es solamente tener vehículos eléctricos que no vayan a consumir combustible. Si esa generación es con carbón, nosotros no hacemos nada con generar electricidad e irnos a la movilidad eléctrica, porque la planta de carbón es el combustible más contaminante que puede haber. Por lo tanto, se requiere de ir dando paso a una electrificación que sea más acorde con el medio ambiente, o sea, para ir reduciendo el cambio climático. Y como yo te decía o hablábamos anteriormente, el petróleo va a estar presente por décadas, por años, porque el petróleo no es solamente energía, electricidad, movilidad, energía química. El petróleo también es una materia prima que está ahí. Y también Así es. podemos ver, ya para cerrar, podemos ver que también se está apoderando, ya sea por la forma militar o por la forma, como podemos ver, de los países que están en el triángulo, aquí en América Latina, de el litio y de para la producción y de las materias primas para las tierras raras, o sea, esos 17 elementos que están dentro de las tierras raras, como es el caso de Bolivia, que acaban de ganar por unas elecciones, el caso de Argentina, que es el triángulo, y ahí está Chile, que pende de un hilo que aunque la candidata de la izquierda ganó, pero todo parece indicar que la derecha se va a reconfigurar y se va a aliar ante ese candidato impulsado por Estados Unidos para tener esto en sus manos, para tener ese recurso en sus manos. Y también podemos ver que esa guerra de Ucrania es una guerra que está diseñada no solamente por la apropiación del petróleo de Rusia para dividir a Rusia, sino también para mantener esos minerales de tierras raras en manos de Estados Unidos y Europa. Ellos no son tontos, ellos querían eso. Ya para finalizar, y para que te despida en pocos minutos, queremos decir que este programa se transmite sábado y se transmite en otros días de la semana por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más. Te entregamos las cámaras y los micrófonos de esta plataforma para que te despida ya de nuestros queridos amigos que nos siguen. Bueno, Tito, una vez más, es un verdadero placer estar en tu programa, Tito en la Geopolítica, programa que de verdad, bueno, tiene también muchos seguidores en nuestro público venezolano, en la Universidad de los Hidrocarburos, en el Instituto de Altos Estudios Pedro Guar, e incluso también en nuestra Fuerza Armada. Y
siempre en temas de conversaciones petroleros y energéticos. En los últimos meses hemos estado mencionando tu programa y sobre todo la calidad de los contenidos que tú ofreces para los televidentes y para toda tu audiencia. Yo quisiera despedirme acá a propósito de tu último comentario con unos datos que me parecen sumamente interesantes. No tenemos tiempo ya. Es un 30 segundos. Fíjate, estamos hablando de la generación eléctrica, ¿no? Y la generación eléctrica en este momento, año 2025, bueno, se corresponde con el 21% de lo que es el consumo final. Y esa energía eléctrica incide en un 40% del PIB mundial. Ahora, ¿de dónde viene esa energía eléctrica? Y ahí es lo interesante para cerrar. Viene, por ejemplo, en un 34% de carbón, que es más contaminante que el petróleo, pero el carbón creció 5 veces su consumo en el siglo XX y ahorita juega casi un 27% de toda la matriz energética. El segundo elemento la segunda fuente que incide en lo eléctrico es el gas. La tercera, las energías renovables. La cuarta, la hidroelectricidad. Y la quinta, que es el caso, por ejemplo, de Francia, la energía nuclear. A propósito de esto, República Dominicana, que hemos leído, tenemos un informe reciente, bueno, dice que cerró el año 2024 sobre una capacidad de generación eléctrica por el orden del 23%, pero ese consumo eléctrico de República Dominicana está mayormente expresado por las energías fósiles. Entonces, esa es una realidad que tenemos también. Hay países que esa energía eléctrica viene por la vía de la hidroelectricidad o las energías renovables, como es el caso en nuestra América del Sur, de Paraguay y Uruguay, e incluso Brasil, y un poco también Venezuela, pero en el resto de los países no es así. De manera que el petróleo, aunque en menor proporción que el carbón y el gas, inciden también en esa generación eléctrica. Así es. Y ese modelo equitativo de ecología verde, desde el pensamiento crítico y también desde la realidad, desde los datos, no es posible que se pueda llevar a cabo mientras estemos bajo una cosmovisión neoliberal y mientras estemos dirigidos por un sistema capitalista que va a privilegiar siempre el valor de cambio por encima de cualquier cosa, vale decir, las mercancías por encima incluso de la humanidad. Bueno, Tito, de verdad que agradecido. Un saludo profundo desde la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a ti, Eleazar, y queremos decirle a los amigos que esto es Tito en la geopolítica, donde no se maquilla la información, ni tampoco nos arrodillamos ante los poderosos. Muchas gracias y hasta el próximo programa.